Hola gente, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, quiero darles una pequeña introducción antes de comenzar con el video. Este, bueno, son las 11:14 de la noche. Comentarles que este es mi primer video que voy a subir a mi canal de YouTube. Es básicamente para poderles ayudar a ustedes o a las personas que en unas partes donde se pone algo complicado, no buscas la manera de cómo hacerlo, o sea, cómo buscar respuesta a ese problema y no lo encuentras. En este caso yo ya lo pude hacer de este tema. Yo sé que hay muchos videos acerca de estos temas y de los demás temas, no simplemente estas, sino hay varias más. Bueno, yo estaré subiendo más videos de estos para que les pueda ayudar. Dicho esto, pues comenzamos con la primera pregunta. Introducción nos dice, a ver, de la 2, nos dice, ¿cuál de los siguientes enunciados son correctos? Bueno, este sería el sensor inductivo, de velocidad es un lector. El 2, ¿cuál es la función del sensor inductivo de velocidad? Pues no es medir la fuerza, medir la presión del neumático tampoco, es medir la velocidad de la rueda y medir la aceleración de la rueda. Bueno, pasamos a la siguiente y nos dice que haga clic en los siguientes componentes. Bueno, para los que ya conocen este tema, pues ya lo podrán identificar rápidamente. Este es el disco de freno, este es el eje de transmisión, sensor, rueda dentada. Bien, ahora pasamos al siguiente, que nos dice haga clic en los siguientes componentes, ¿no? Imán, sería aquí, bobina, núcleo de hierro, carcasa. Esas son las partes del sensor. Siguiente, escriba la respuesta correcta. ¿Cuántas terminales tiene una bobina? Pues como podemos ver tienen dos, ¿no? Y aquí en el diagrama también nos muestra que son dos. Correcto, pasamos. Ahora entramos al campo magnético. Nos dice la primera pregunta. ¿Cuándo genera voltaje una bobina? Nos hace esa pregunta. ¿Cuándo genera un voltaje una bobina? Cuando hay un campo magnético, no. Cuando hay un cambio en el campo magnético. Bueno, pasamos. ¿De qué depende la magnitud del voltaje producido? Pues en esta parte depende de los cuatro. El tamaño del espacio entre los dientes del sensor, el número de aspira, la fuerza del imán y de la forma de los dientes. 4. Funcionamiento. ¿Cuándo se produce el voltaje más alto en la bobina? Esta parte es cuando la fuerza del campo llega a su máximo, como podemos ver aquí en el gráfico, en la imagen que nos muestra. Es cuando el cambio en el campo magnético es hasta el máximo. Ya, haga clic en el punto del gráfico en donde el campo magnético es más fuerte. Bueno, que sería aquí el pico más alto. ¿Cuándo se produce el voltaje más alto? Esta parte es cuando el campo magnético cambia al máximo. Correcto. Ahora pasamos 4. Haga clic en el punto del gráfico donde el campo magnético cambia más. Sería este el tiempo donde se va a producir el máximo. Ya, vea el segundo gráfico. Este muestra la forma de onda de voltaje generado. Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Bueno, acá la pregunta es ¿qué tipo de señal de corriente produce? No sé si es una corriente alterna o corriente directa o continua. En este caso es cuando tiene hace picos tipo montaña, es una corriente alterna. Genera una señal alterna. Bueno, puede tener
rueda dentada presionando el botón de parada. Detenga la rueda dentada en el punto en que el voltaje producido es mayor. Bueno, esperamos. Uy, ahí. Bueno, se la di. Ahí es. Ahora bueno, pasamos a fórmula. Serles sincero en esta parte donde yo la realidad es que me demoré mucho. Y busqué en internet si habían para poder solucionar esto y no había. Entonces se me vino a la mente, ¿no? Yo sé que otras personas más han dado muchos intentos así como yo y no han podido pasarla. Entonces se me vino a la cabeza decir, no, voy a grabar un video para poder ayudar a otras personas que quizás esa parte donde es más tedioso buscar. Entonces en esta parte nos dice, a medida que aumente las revoluciones por minuto, ¿por qué aumenta el voltaje producido? Sería por el intervalo de tiempo en el que se produce el cambio del campo disminuye. Nos dice a qué medida que la distancia entre el sensor y la rueda dentada aumenta, el voltaje producido disminuye. ¿Por qué? Esto se debe a que el cambio del campo disminuye. Observe detalladamente la forma de onda de voltaje generado. Ahora se muestra el voltaje producido a una alta y baja velocidad del motor. ¿Cuál es la frecuencia a una velocidad alta del motor? ¿La frecuencia baja o la frecuencia alta? Bueno, eso sería lógico, ¿no? Cuanto más rápido acelera, más rápido también se hacen las señales, como podemos ver. Sería alta, la frecuencia es alta. Bueno, hay 60 dientes. Calcule la frecuencia de voltaje de corriente alterna a una velocidad del motor de 600 revoluciones por minuto. La frecuencia es, bueno, en esta parte, como decía, aquí fue donde yo me demoré más de una hora buscando información de cómo hallar esto, ¿no? Y no, sinceramente no pude, no sabía cómo hacerlo. Sé que al principio en este módulo te da la fórmula, pero nada, si uno de ustedes lo pudo o sabe cómo hallarlo, lo deja en los comentarios. Entonces aquí sería, la respuesta es 600 Hz. ¿Cómo determina la velocidad de la unidad de control? Calculando la frecuencia de voltaje producido. Y bueno gente, eso sería todo. Ya saben, apoyen con un like. Este es mi primer video y seguiré subiendo más contenido de estos módulos o de estos temas para poder ayudarlos. Nada, que tengan una bonita noche y espero que les sirva. Hasta luego.